Gobierno cubano, un gobierno sinvergüenza, criminal, parásito, sí, o sea, que hay que empezar por ahí. Primero hay que ubicar esa cosa de lo político en Cuba, que lo hemos estado conversando entre ayer y hoy, ¿no? Las protestas son políticas por definición, no por intención, pero sí por definición. Efectivamente, lo que vimos en las encuestas de Cubadatas, pero también lo vemos a través de los reportajes periodísticos, incluso de las directas que la gente ha hecho para reportar estos focos de manifestación, nos dejan ver obviamente que las motivaciones son unas motivaciones que en otros países ubicarían como social. Si alguien como de México ve eso, va a decir, no, las mujeres no están protestando por político porque se entiende que lo político tiene que ver con el poder, con quién ocupa el sitio de poder. Entonces político le decimos aquello que está destinado a derrocar a alguien del poder y poner a otro en su lugar, ¿no? Básicamente. Entonces se entiende que mientras no digan abajo la dictadura o el improperio que conocemos aplicado al compañero presidente, no hay políticos. Si la gente protesta por agua o protesta por electricidad, eso se entienden como protestas sociales. Esas protestas son políticas en Cuba justamente porque la estructura y la distribución del poder ubica a las personas que protestan en una posición contraria, por definición, estructuralmente las coloca en una posición contraria al Estado, porque el Estado presupone que la sociedad no tiene por qué protestar, porque la sociedad está suficientemente representada en las organizaciones de masa, porque las demandas fundamentales están resueltas, en fin, toda la imaginería, toda la mitología del gobierno revolucionario, con las comillas que eso lleva. Entonces, primero, esas manifestaciones son políticas. ¿Por qué conversábamos ayer de esto de que ubicar una demanda que es esencialmente humana puede contribuir a un proceso de politización? Es porque la política en Cuba se ha sustituido tradicionalmente por la ideología. O sea, lo que nosotros entendemos como disputa, o lo que el gobierno entiende como disputa política y nos vende al resto de la sociedad que es la disputa política, es una disputa que es fundamentalmente ideológica, ¿no? Tratar de reconducir todo lo que sucede en Cuba en términos de elaboración de demandas sociales, políticas y de todo tipo, todas las demandas que provienen de la sociedad cubana, tratar de traducirlas en términos de una ideología. Y por tanto, si tú protestas, obviamente es porque tu ideología no es la del gobierno y es porque eres, bueno, ahora es fascista, ¿no? Ahora a la onda es que todo el mundo es fascista, ¿no? Entonces tú eres fascista, tú eres libertario, eres de la ultraderecha, eres de la conspiración internacional contra el comunismo, o sea, cualquier cosa que sea, que esté en las antípodas de donde ellos se sitúan, que es el socialismo, el progresismo, el imaginario de la justicia social. Y en ese sentido, la idea de la politización no es tanto partir de una posición en la que no haya una política, sino una toma de conciencia sobre una posición que dispute directamente al poder, que reconozca el posicionamiento, el sitio de enunciación desde donde se hace la demanda y que por tanto le dé a eso una intencionalidad. Porque la intencionalidad en política lo es todo, ¿no? No en el sentido de asumir una ideología, sino de asumir dónde está la responsabilidad de la situación y desde dónde estamos cuestionando esa responsabilidad. Y eso es fundamental porque justamente permitiría salir del círculo vicioso de que supuestamente hay una guerra de la izquierda contra la derecha, cuando lo que hay realmente es un grupo muy grande de demandas sociales, una sociedad que ha despertado definitivamente en el sentido de que ya empieza a encontrar un repertorio para manifestar de una forma, para que tome una forma concreta en la acción esa demanda y un reconocimiento de quién es el culpable, quién es el responsable fundamental, digamos, de la situación. Y en ese sentido son políticas. Lo que es muy interesante de las manifestaciones de las mujeres cubanas es el hecho de que justamente están apelando a un repertorio que en otros lugares reconoceríamos como social y que yo creo que es un repertorio que es fundamentalmente humano, donde la legitimidad de esas demandas no se evalúa a partir de una lectura del contexto estructural o del régimen político, sino que se evalúa en base a su legitimidad en tanto tienen que ver con la reproducción de la vida, con el sostenimiento de la vida, con el mantenimiento de las relaciones necesarias para llevar una vida medianamente digna, libre. Y eso es muy importante en el contexto cubano porque estamos hablando de un régimen que bueno, todavía en los 90 ya era muy vergonzoso, pero hacerlo hoy, o sea, que ese régimen siga hablando hoy en nombre de un imaginario que creó en las 3 primeras décadas de justicia social, de igualdad social, de redistribución de los recursos, de satisfacción de las necesidades del pueblo, o sea, todo este imaginario de un estado social, de beneficio social, que concretamente era identificado con esta frase de los humildes, con los humildes y para los humildes, eso se desmontó completamente. O sea, estamos hablando de un Estado que ha abandonado a su sociedad, que ha renunciado a sus deberes básicos como Estado, que es proveer una estructura que permita a la gente simplemente
comer, por ejemplo. O sea, es un país donde ya no se puede comer, donde el acceso a la comida es una batalla de todos los días. Entonces, recuperar esos, aunque parezca contradictorio o contraintuitivo, es todo lo contrario. O sea, recuperar esa demanda humana, primero evidencia el fracaso de ese proyecto que ha terminado siendo simplemente una pantalla propagandística detrás de la cual se esconde pues una catástrofe humanitaria de una tremenda magnitud, y por otra parte reposiciona a las personas que hacen esas demandas como un actor político pleno, reconocido para sí mismo y para los demás, ¿no? Entonces esa es la idea de la, digamos, como de la politización, ¿no? Y ahí entran temas que son humanos en el sentido de la supervivencia, y entran temas que son humanos también en el sentido de las relaciones humanas que hacen posible la supervivencia, ¿no? O sea, la de las madres que reclaman por la liberación de los presos políticos, la de las personas que reclaman, por ejemplo, independencia, o por lo menos que el Estado los deje tranquilo para hacer cosas como hacer llegar ayuda humanitaria a las personas que viven en peores condiciones. Entonces creo que eso es fundamental. Fue una señal cuando hubo la movilización por el tornado, que fue enero del 2019. Era el aniversario del natalicio de Martí, suspendieron la marcha de las antorchas, o sea, también fue muy significativo el momento en que eso ocurrió. En ese momento era una señal porque era algo inédito. Es como, bueno, aquí sí hay una sociedad civil que está organizada y que tiene capacidad de reacción, que eso siempre lo menciono porque es muy importante, o sea, la capacidad que la sociedad civil tiene, no solo en Cuba, en cualquier lugar, de reaccionar, la inmediatez con la que reacciona, siempre es un indicador de la potencia de esa sociedad. Entonces, cuando tú ves esa reacción, tú dices, no, ahí definitivamente hay una capacidad organizativa y movilizativa que está hablando de no solo de que esa sociedad civil existe, sino de que se reconoce a sí misma como tal. Ahora yo creo que ya no es una señal. Ahora yo lo que creo que hay ahí es un proceso concreto de la emergencia de un cuerpo social que puede sostener en cierta medida, siempre insuficiente, pero cuyo sentido de existencia es sostener la posibilidad de la vida en Cuba. Y eso yo creo que es como muy importante. Yo ayer utilizaba este término de que la urgencia en Cuba es un proyecto de supervivencia. Primero que nada es un proyecto de supervivencia. Y hay que pensar la supervivencia no solo en el sentido de no morirse de hambre, sino supervivencia más allá, o sea, una supervivencia que va hacia la vida, hacia qué entendemos por una vida digna. Pero es primero sobrevivir, ¿no? Yo creo que es como muy claro en Cuba que el Estado ha abandonado a su población, y que la gente dentro de Cuba lo sabe. Estamos hablando de un país que fue en 10 años de mínimamente sostener una entrega racionada y subsidiada a precios desorbitantes, donde lo que gana una persona que está retirada por seguridad social es la mitad de lo que cuesta un cartón de huevos, ¿no? O sea, hay un abandono que es muy claro. Y hay un abandono que se hace más evidente porque la propaganda no ha cambiado. O sea, ese es un país que sigue diciendo, protegemos a la población. Hubo un apagón de 3 días en unas circunstancias en que ese sistema electroenergético colapsó. No porque no haya petróleo, sino porque esas termoeléctricas no se reparan hace décadas, o sea, está colapsado ese sistema. Y todavía en medio de eso, cuando ellos transmiten un mensaje a la población, el mensaje central de ese gobierno, es decir, que garantizan la protección de las personas. Y es evidente que no garantizan la protección de las personas. La gente se le puso mal a la comida en el refrigerador. Es una catástrofe humanitaria, o sea, ni siquiera dan el paso de poner el discurso al nivel de la realidad. El discurso sigue yendo en una dirección que es cada vez más alucinante, completamente de ya una realidad paralela, mientras la realidad que ese discurso intenta describir, una descripción falsa completamente, es cada vez más terrible, ¿no? Entonces eso agudiza la percepción de que el Estado los ha abandonado, porque los ha abandonado doblemente, los ha abandonado en los hechos y los ha abandonado en los dichos. Y bueno, es imposible no darse cuenta estando dentro de Cuba. La mayoría de las personas que viven ahí son personas que van quedando dentro de Cuba, son las personas que construyeron ese proyecto. Eso le da una dimensión muy trágica. Son la gente que fue a la campaña de alfabetización, la gente que estuvo en la zafra de los 10 millones, que creyó en ese proyecto, que fue internacionalista, y hoy viven, los hijos están fuera porque todo el que ha podido está emigrando, tienen que depender de las ayudas que les mandan de afuera, la salud está terrible, o sea, tienen miedo de entrar a un hospital. O sea, el abandono es muy claro, no hay manera de no percibir eso, ¿no? Y creo que más bien esa activación de la sociedad civil es el resultado de esa percepción de abandono. Es darse cuenta de que si no lo hacemos nosotros mismos, nadie lo va a hacer porque el Estado ya no existe. Es llenar un vacío, ¿no? El sentimiento de posibilidad es simplemente el creer que es posible, pero el creer que es posible como emprendimiento colectivo. No el creer que es posible de que yo me voy a salvar, sino que es creer que es posible que si nos organizamos podemos cambiar las cosas, ¿no?
Y es diferente porque creer que es posible en lo personal siempre queda en el campo como de lo deseable, pero no necesariamente implica que tú te vayas a movilizar para hacer algo, ¿no? Cuando yo hablo de ese sentimiento de posibilidad y del hecho de que es colectivo, es porque es una sensación de que es posible, que se traduce en encontrar la manera de hacerlo posible. La importancia que tiene eso es que si tú no crees que es posible, no es posible. Simplemente, o sea, es como... Y eso es lo primero. Y es muy relevante en Cuba porque con todo y la ideologización, con todo y haber pasado de un Estado que era como un Estado que supuestamente tú no tenías, que no te permitía hacer nada, porque supuestamente tú no tenías nada que hacer porque tenías todas las necesidades cubiertas, a un Estado que solo está presente para reprimir y para el resto, o sea, para su aparato represivo está sobrepresente, pero para cumplir sus obligaciones frente a la sociedad está completamente ausente. Entonces, ese paso que ha ocurrido, lo que ha dejado en medio de ese proceso es el sentimiento de que es imposible cambiar las cosas en Cuba. Y esa es la condición, o sea, la manera en que los regímenes totalitarios en general construyen el mundo social es no solo quitándote los derechos, sino diciéndote que ese mundo que te han prometido, eso a lo que vas a llegar, siempre está colocado en un sitio que es el futuro. Pero es un futuro indeterminado. Ahora sí vamos a construir el socialismo, el comunismo, cuando eliminemos las diferencias sociales, ¿no? Y todo el tiempo hay que invertir mucho en eso, porque ese futuro está. Y como es indeterminado y no está en ningún lugar, no hay futuro, básicamente. Cuando el Estado cubano empieza a colapsar, colapsa con él la idea de un futuro. Porque primero nunca estuvo ahí. Y segundo, porque cuando uno se da cuenta que es diferente, las condiciones para hacerlo diferente han sido eliminadas desde el primer momento. Que esa es la discusión ahora con los autoritarismos, que la gente empieza a decir, no va a pasar, ¿no? En Estados Unidos la gente decía, no, pero las instituciones de Estados Unidos van a resistir. Los venezolanos lo decían una y otra vez. En México lo oyes una y otra vez. No, los mexicanos sí somos bien chingones, aquí no va a pasar nada. Y es como siempre pasa. Y el drama es que cuando pasa, ya todas las posibilidades que tú tenías para evitar que pasaran ya han sido cooptadas previamente. Entonces en Cuba hemos vivido 6 décadas y tanto con el sentimiento de que aquello no es incambiable, primero porque no era necesario, era el mejor de los mundos posibles, luego porque era reformable, y ahí 20 años jugando con que si era reformable, no sé qué, luego porque comprendimos que no era reformable, y luego porque no solo no es reformable, sino que es imposible cambiarlo. Entonces hay mucha desesperanza, yo creo, que también es una fuerza, porque también cuando uno no tiene nada que perder, que es lo que estamos viendo ahora, yo creo que lo que impulsa a las mujeres a la calle no es que estén pensando en la Cuba nueva, es que no tienen nada que perder. Es como llegaron a ese momento en que no hay nada que perder. Pero luego de ese momento, que también es una fuerza impulsora, tiene que venir otro momento, que es el de construir. Y eso que se puede construir, hay que empezar a hacerlo desde recuperar la idea de que es posible cambiarlo. Quiero concluir apuntando que siempre es importante no pensar esto como que uno pudiera hacer un cambio de chip y decir, ay, sí podemos, vamos, ¿no? O sea, los procesos sociales siempre son más complicados. Y tampoco hay que descartar que se trata de un régimen muy difícil. O sea, no es que nosotros estemos descubriendo ahora el agua tibia, es un régimen que durante 6 décadas y tanto ha sido sistemáticamente puesto en cuestionamiento. Hay gente que ha dado su vida, en Cuba se ha aprobado la lucha armada, la lucha pacífica. Estamos simplemente en un momento en que si tiene algo de inédito, es la magnitud en la cual esa sociedad civil se reconoce a sí misma y que lo hace en unas condiciones de enfrentamiento del desastre. Y bueno, eso tiene sus propias potencias y eso permite comparar con otros momentos de la historia antitotalitaria cubana. Ya no estamos hablando de un grupo que está luchando por un cambio político, no estamos luchando por la supervivencia, ¿no? Pero de todas maneras hay que creer que es posible. Ponte esta pregunta que usted la escribió aquí. Él, no sé por qué puso usted. Yo a ti te trato de tú porque ya te usa deferencia porque tú tienes mi edad. Hay que ver eso con Ponte luego.